El debate sobre las conexiones entre los nombres, símbolos y conceptos religiosos en las grandes religiones monoteístas ha sido tema de intensa discusión entre académicos y teólogos. Este análisis busca desentrañar la complejidad de las interpretaciones sobre Alá, Satanás, Baal y otros elementos que, según algunos, estarían relacionados a partir de textos islámicos y bíblicos. A través de un enfoque crítico y basado en textos, ampliamos las afirmaciones presentadas, contextualizando los argumentos y separando la teología de los mitos modernos. La tradición islámica establece que el profeta Mahoma comenzó a recibir las revelaciones del Corán en el año 610 después de Cristo, en la cueva de Hira, cerca de la Meca. Según el Islam, estas revelaciones fueron transmitidas por el arcángel Gabriel, Jibril, y constituyen la base del Corán, considerado por los musulmanes la palabra inalterable de Dios. Alá, el nombre árabe para Dios, es central en esta tradición, y los musulmanes lo veneran como el único ser supremo. Este origen contrasta con las visiones apocalípticas y de confrontación que algunos relacionan con Alá. En el Corán se enfatiza que Dios es misericordioso y compasivo, Ar-Rahman y Ar-Rahim, características que se repiten en la mayoría de las suras. No obstante, hay versículos que han generado controversia por su interpretación, como el Corán capítulo 3, versículo 54, que describe a Alá como el mejor de los planificadores, a menudo traducido como engañadores en algunas interpretaciones. Algunos críticos han señalado que ciertas características atribuidas a Alá en el Corán se asemejan a descripciones bíblicas de Satanás. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se describe a Satanás como el gran engañador. Esta comparación, aunque impactante, surge de interpretaciones teológicas que no son compartidas por los académicos del Islam. Para los musulmanes, Alá no puede ser comparado con ninguna entidad creada, ya que es el creador absoluto y único. En la teología islámica, Satanás, Iblis o Shaitán es una figura rebelde que desobedece a Dios, pero su papel está claramente separado de la naturaleza divina de Alá. Las referencias coránicas sobre desviar o engañar a los incrédulos deben entenderse en un contexto de justicia divina, donde Dios permite que aquellos que rechazan la verdad sigan sus propios caminos, en lugar de inducirlos activamente al error. La interpretación del número 666, asociado con la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, ha sido objeto de especulación en diversos contextos religiosos. Algunos teóricos han relacionado este número con palabras y símbolos en árabe que se encuentran en el Islam, argumentando que la caligrafía de Bismillah en el nombre de Alá podría asemejarse gráficamente al número. Sin embargo, esta conexión es altamente especulativa y carece de fundamento académico. El contexto del libro de Apocalipsis está profundamente enraizado en las profecías cristianas sobre el fin de los tiempos y no tiene un vínculo directo con las tradiciones islámicas. La mayoría de los estudiosos consideran estas teorías como interpretaciones modernas que mezclan elementos de diferentes tradiciones sin un análisis riguroso. La Kaaba, ubicada en la Meca, es el lugar más sagrado del Islam. Según la tradición, fue construida por el profeta Abraham e Ismael como un lugar de adoración al único Dios verdadero. Sin embargo, antes del Islam, la Kaaba era un santuario politeísta donde se veneraban múltiples deidades árabes, incluido Hubal, un ídolo prominente. Algunos críticos han argumentado que el Islam preservó elementos de cultos antiguos, como los rituales en torno a la Kaaba. Sin embargo, el profeta Mahoma, según las fuentes islámicas, purificó la Kaaba de todos los ídolos y restauró su propósito monoteísta. Las conexiones con Baal, una deidad mencionada en la Biblia como símbolo de idolatría, son interpretaciones externas que no tienen base en las creencias islámicas. La Biblia y el Corán, aunque diferentes en su origen y contenido, comparten temas sobre la naturaleza de Dios, el bien y el mal,
y la lucha espiritual. Mientras que el Corán presenta a Alá como el soberano absoluto, la Biblia ofrece una visión de Dios como un ser personal y amoroso. Las comparaciones entre ambos textos deben realizarse con respeto y comprensión del contexto teológico. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 13, afirma: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Este versículo, a menudo citado en contraste con las descripciones de Alá en el Corán, resalta la importancia de la interpretación teológica y cultural al abordar estas diferencias. La especulación sobre las conexiones entre el Islam, Satanás y otros elementos bíblicos refleja más las tensiones entre religiones que una base teológica sólida. Es crucial recordar que tanto el Islam como el cristianismo tienen tradiciones ricas y profundas que buscan guiar a la humanidad hacia una relación con lo divino. Los intentos de vincular símbolos islámicos con la marca de la bestia o Satanás a menudo provienen de malentendidos o prejuicios. La tradición islámica también enfatiza la misericordia y la compasión de Dios, elementos que se repiten a lo largo del Corán. Por ejemplo, en la Sura Al-Fatiha, la apertura del Corán se describe a Alá como el misericordioso, el compasivo. Esta visión contrasta con las descripciones negativas presentadas por críticos externos. En el Corán, Alá es descrito mediante 99 nombres o atributos, conocidos como Asmaul Husna, que abarcan conceptos como el misericordioso, Ar-Rahman, el justo, Al-Adl, y el sabio, Al-Hakim. Sin embargo, hay versículos que han generado controversia por sus posibles significados ocultos. Uno de ellos es el Corán capítulo 3, versículo 54, que describe a Alá como el mejor de los engañadores. Esta descripción, en árabe Khairul Makirin, ha sido objeto de interpretaciones polarizadas. En un contexto islámico, este atributo resalta la capacidad divina para frustrar las maquinaciones de quienes buscan el mal. Sin embargo, críticos externos han intentado asociarlo con una naturaleza engañosa, similar a la del diablo en la tradición cristiana. Este debate se intensifica al compararlo con versículos bíblicos, como Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde Satanás es descrito como el gran engañador. Este paralelismo plantea interrogantes teológicas profundas sobre la percepción de lo divino en diferentes tradiciones. Una de las conexiones más enigmáticas que se ha sugerido es entre Alá y Baal, la deidad cananea mencionada en la Biblia como símbolo de idolatría y rebelión contra Dios. En el Antiguo Testamento, Baal aparece en múltiples ocasiones, especialmente en el contexto de los profetas que lucharon contra la idolatría. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, mostrando el poder del Dios de Israel. El número 666, conocido como la marca de la bestia, es uno de los conceptos más fascinantes del Apocalipsis cristiano. En el capítulo 13, versículo 18, se invita a los lectores a calcular el número, asociado con un hombre y con el símbolo del mal en el fin de los tiempos. Este versículo ha generado innumerables teorías, desde su relación con líderes históricos hasta su representación en sistemas modernos de control. Algunos estudiosos han planteado la idea de que ciertos símbolos árabes, como Bismillah, en el nombre de Alá, podrían asemejarse gráficamente al número 666 cuando se observa desde una perspectiva específica. Esta conexión es utilizada por críticos que intentan vincular al Islam con la figura apocalíptica de la bestia. No obstante, expertos en filología y estudios religiosos advierten que tales interpretaciones son especulativas y carecen de base lingüística sólida. El Apocalipsis también menciona el uso de una marca en la frente o en la mano derecha, lo que algunos han relacionado con prácticas modernas o futuras de identificación. Sin embargo, los paralelismos con el Islam
como el uso de ciertos emblemas, son interpretaciones modernas que mezclan elementos de diferentes tradiciones religiosas. Más allá de las controversias y las conexiones simbólicas, estas discusiones reflejan una búsqueda humana profunda por comprender lo divino y el propósito de la existencia. Tanto el Islam como el cristianismo, a pesar de sus diferencias, enfatizan la necesidad de someterse a la voluntad de Dios y buscar la verdad. Las interpretaciones que intentan demonizar a una religión u otra a menudo ignoran esta dimensión espiritual y promueven divisiones innecesarias. La teología islámica subraya que Alá es el creador absoluto, incomparable y único, mientras que el cristianismo destaca el amor incondicional de Dios manifestado en Jesús. Estas perspectivas, aunque distintas, ofrecen una visión complementaria de lo divino que puede enriquecer nuestra comprensión espiritual. Las conexiones entre Alá, Satanás, Baal y el número 666 seguirán siendo objeto de debate y especulación. Sin embargo, es fundamental abordar estas cuestiones con un espíritu de respeto y curiosidad intelectual. El estudio de las religiones debe fomentar el entendimiento mutuo y la paz, no perpetuar divisiones y conflictos. En última instancia, la búsqueda de la verdad es una tarea personal y colectiva que trasciende las diferencias religiosas. Al reflexionar sobre estas cuestiones, podemos acercarnos a una comprensión más profunda de lo divino y del papel de la humanidad en el cosmos. El diálogo interreligioso es esencial para desentrañar malentendidos y promover la paz. Aunque las religiones pueden diferir en sus descripciones de Dios y sus enseñanzas, comparten valores fundamentales como la justicia, la misericordia y la búsqueda del bien común. Las comparaciones simplistas que buscan demonizar a una religión no solo son injustas, sino que también perpetúan divisiones innecesarias. Como dijo el Papa Juan Pablo II en uno de sus discursos, el respeto mutuo y el diálogo sincero entre las religiones son las piedras angulares de una convivencia pacífica y justa. Este principio debería guiar los esfuerzos para comprender y apreciar las diferentes tradiciones religiosas. El estudio de las conexiones entre el Islam y la tradición judeocristiana, cuando se realiza con rigor y respeto, puede enriquecer nuestra comprensión de la espiritualidad humana y fomentar la armonía entre las comunidades. Más allá de las diferencias, el objetivo final de toda religión debería ser elevar a la humanidad hacia lo divino, promoviendo la paz y la compasión en un mundo necesitado de ambos. Señor eterno y misericordioso, guía a los corazones confundidos hacia tu luz, revelando la verdad y apartando los velos del engaño. Permítenos discernir entre lo santo y lo falso, y ayúdanos a caminar en el sendero de tu sabiduría, para glorificar siempre tu santo nombre. Amén.